Es tremendo ver a la luz del Apocalipsis qué le faltará a la iglesia del final, o mejor dicho, a la mayoría de la iglesia del final. Hay algo que le va a faltar, y de seguro ahora se me viene al pensamiento que la iniquidad va a jugar un papel muy importante para que el amor de muchos se enfríe, porque dice que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, vamos a ver nosotros cosas tremendas en el último tiempo que van a ocurrir dentro de la iglesia y muchos se van a enfriar en el amor. No en el amor humano, sino en el amor divino. Porque sabemos por la Biblia que hay dos clases de amor: el amor humano y el amor divino. Usted sabe que el amor humano se parece, es semejante al amor divino. Es decir, tiene ciertas manifestaciones que son semejantes a la del amor divino. Solo que el amor divino nunca deja de ser. Siempre permanece intacto, es decir, como dice la Biblia, no todo se terminará, pero el amor permanecerá para siempre. Ese amor divino es aquel que rápidamente se restaura. El amor humano hoy te dice te amo, te quiero, te extraño, esto y lo otro, y mañana se puede terminar. En cambio el amor divino no. El amor divino es algo que permanece porque es el amor de Dios. El Apocalipsis habla de la iglesia que estará viviendo los últimos días, estará viviendo los últimos tiempos antes del arrebatamiento. Y esta iglesia va a vivir realmente lo que le estoy diciendo. En otras palabras, el Apocalipsis le habla ahí de lo que faltará y de lo que tiene que arrepentirse la iglesia para ser agradable a Dios. Por eso cuando el Señor le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis a través de Juan, vemos nosotros ahí en el capítulo 1, versículo 10 y 11, que dice así: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Notó? Estas 7 iglesias representan a la iglesia cuerpo de Cristo. Sus fallas y sus áreas negativas que miramos nosotros cuando leemos las 7 iglesias nos habla de cómo viven muchos miembros de la iglesia de Cristo. Porque cuando usa el número 7, el Señor está usando, ¿verdad?, la totalidad de la iglesia en sí. Pero cada una que son señaladas ahí, cada una tiene algo que el Señor exalta y algo que el Señor quiere que ella se arregle. Algo importante. Hay algunos que viven y tienen el área, por ejemplo, negativa a la manera de Éfeso, que es la primera iglesia a la cual se dirige el Señor. Y es tremendo cuando uno la estudia. Algún momento vamos a estudiarla una por una, ¿no? Ya la hemos estudiado, pero hay muchas luces ahí. No vamos a estudiar las 7 áreas. Yo ahora solo le quiero hablar de esta nada más. Es impresionante cuando uno mira la forma cronológica con que están puestas las iglesias.
Es increíble porque lo primero que le pone a la primera está relacionado justamente con lo que está pasando. Y también la última iglesia, que es la Odisea, también está relacionada con lo que está pasando. Es que es impresionante cuando uno mira cómo la matemática, porque es una matemática, cómo la matemática de Dios está bien puesta en el texto. Pero vamos a enfocarnos en esta. Entonces, hay hermanos que viven y tienen el área negativa a la manera de Éfeso, otros a la manera de Esmirna y así, de todas las iglesias. Algo importante, el Señor está en medio de los candeleros que representan la iglesia. Ahí en el versículo 13. Tratar de regularlo. Y en medio de los candeleros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Oyó? Esto nos deja ver que la iglesia verdadera es aquella que es cristocéntrica. O sea, aquella que le permite a Cristo que Él sea el centro de todo. Usted y yo debemos de saber que Cristo es el centro de toda nuestra vida. Y que nada puede suplantar eso en el orden que Dios quiere que nosotros entendamos eso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay iglesias excéntricas. O sea, aquellas que tienen cosas raras y que están fuera de lo común, de los principios bíblicos. Vemos nosotros cuántas iglesias están fuera de la doctrina, de las reglas para vivir o del orden que Dios estableció. Porque Dios siempre ha establecido un orden en todo el aspecto de la palabra que tiene que ver con lo que conocemos como el gobierno de Dios. Porque está el gobierno de Dios y la gracia de Dios. En la gracia de Dios hay muchas cosas que Dios permitió para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener perdón, para que nosotros pudiéramos recibir bondad. Pero dentro del gobierno de Dios no. Dentro del gobierno de Dios es bien delicado vivir. ¿Por qué? Porque hay una ley. Por eso es que la ley fue abolida en Cristo, es decir, la ley es perfecta, es santa, es buena, se la llevó el Señor y nos dio la gracia para que por ella pudiéramos alcanzar la salvación. Si nosotros queremos vivir bajo el gobierno de la ley, o sea, ninguno de nosotros calificaría y a rato nos hubieran volado la cabeza. Entonces Dios aplicó la gracia para que nosotros pudiéramos ahora tener, hermano, ese privilegio. Ahora, lo más sorprendente de la revelación del Apocalipsis concerniente a la iglesia del final, la que vivirá los últimos días antes que venga Cristo, es que le faltará a mucha iglesia y a la mayoría, por lo que registra la Biblia, le faltará el amor divino, que es el amor que realmente hace vibrar al creyente para esperar al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a entrar en materia, al 3 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga, ponga mucha atención al currículum que tiene esta iglesia. Mire el currículum. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Oiga, has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Wow. Iglesia con conocimiento, con discernimiento, iglesia tremenda, ¿oyó? Teóloga. Tienes perseverancia
y ha sufrido, dice el verso 3, por mi nombre. Oye, una iglesia fuerte, ¿no? Y no ha desmayado. Wow. Quiere decir que esta iglesia es impresionante en el aspecto de trabajo. Pero mire lo que dice después ahí en el versículo 4, pero déjelo ahí un momento. Quiero explicarle qué dice la versión 60 de estos 3 versículos. Dice, has trabajado arduamente, mira, por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Ahí fue donde yo descubrí la diferencia entre el amor humano y el amor divino, por el reclamo que le va a hacer el Señor. La aramea dice, la Biblia aramea dice, has resistido llevando pesadas cargas, sin cansarte. Oiga esto, por favor. Por amor de mi nombre. Note qué tremendo. Sin cansarte por amor de mi nombre. Quiere decir que era una iglesia, o es una iglesia que le pone todo el potencial de su fuerza, de su vigor, de su destreza, de su juventud, del empuje, todo su temperamento, etcétera. Pero ahora impacta cuando dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. ¿No te pareciera que hay una paradoja, ¿no? Una contradicción, porque le está diciendo de que está trabajando fuertemente por amor a su nombre, pero luego le dice que tiene algo contra ella, que ha dejado su primer amor. Ahora ahí podemos ver que hay algo que nos quiere indicar el Señor, porque esto nos habla de los creyentes que trabajan con el amor humano, pero que han dejado de servir con el amor divino. Son dos cosas muy diferentes. En otras palabras, este es el tipo de creyentes que cuando les pasa algo en la iglesia, abandonan su servicio o dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque les ofendieron el amor propio. Y cuando las personas se le ofende el amor propio, que uno como pastor lo sabe, que ha tenido varias iglesias y se da cuenta de los miembros de la iglesia, cuando a una persona se le hiere el amor propio, lo primero que hace es irse a la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque dejaron el amor divino, aquel que los hacía servir sin andar quejándose ni resistiéndose. O sea, que ni resintiéndose. Había gente, hermano, o hay gente que eso le pasa. Porque cuando tú tienes amor divino, eres una persona que soporta más de lo normal. Y esperas en Dios para que Dios pueda ahí glorificar su nombre. Mire, hoy la gente mira un pecado en su hermanito y ya tilda de pecadora a toda la iglesia. Ese es un grave error totalmente que se ha cometido en todas las iglesias. Y se juzga rápidamente las cosas. Lo tremendo es que el amor divino es un amor restaurador. Por eso dice que el amor divino cubre multitud de pecados. No los tolera, ni es alcahuete. Pero dice que cubre multitud de pecados hasta que se restaure Cristo en las personas. Por eso es que ser pastor no es tan fácil. Ahí en 1 Pedro 4:8 dice así. Dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Oyó? Sed fervientes en amor. ¿Oyó? Por eso es difícil entender la tarea del pastor que sirve con amor divino. ¿Por qué? Porque a veces cubre multitud de pecados esperando a que la oveja se arrepienta.
a que la oveja vuelva en sí, a que la oveja se dé cuenta que realmente la misericordia de Dios es tan grande y puede encontrar restauración en su vida. Por eso es que es difícil esa tarea, porque muchos hermanos quizás de esa manera juzgan a veces al pastor y dicen, ¿y por qué tolera ese? ¿Y por qué tolera esta? Y más no sabe que quien los tolera a todos nosotros de verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso debemos de entenderlo, ¿me entiende? Porque uno espera la restauración total de las personas. Por eso llama la atención que lo primero que observa el Señor en sus 7 iglesias, en la iglesia total, porque habla de la totalidad, 7 número de perfección espiritual. Lo que observa el Señor en estas iglesias es que están, hermano, con un problema de amor. O cómo está la iglesia en su primer amor. Es que yo creo que cada uno de nosotros, todos los que estamos acá, sabemos de ese principio. Cuando nos convertimos, cuando vino Cristo a nuestro corazón, sucedió algo. Nosotros lo sabemos, algo sobrenatural, porque yo creo que uno de los milagros más grandes que puede sucederle a un hijo de Dios, o a una persona, mejor dicho, es ver esa vida transformada. Muchos han salido de la delincuencia, otros del alcohol, otros de las drogas, otros de muchas cosas que se dan en el mundo. Y nosotros somos conscientes de haber experimentado eso. Mire, es sobrenatural que todavía esté usted sirviéndole al Señor. Es sobrenatural que todavía usted sienta la necesidad de oír palabra de Dios. Es sobrenatural que usted sepa que hay un Dios en el cielo y que en Él debe de confiar. Eso es sobrenatural. Porque usted sabe que antes de todo eso, a usted no le importaba, aunque tenía a Dios, creía en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Esas son dos cosas muy diferentes. Todo el mundo cree en Dios. Y usted le pregunta, ¿usted cree? Sí, claro que sí. Pero creerle a su palabra ya marca la diferencia. Pero yo creo primeramente que el mayor milagro es ver a una persona transformada, cambiada, más que levantar un paralítico o más que sanar a alguien. Porque el Señor nos probó cuando sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Regresó solo uno. Agradecido con Dios. Entonces lo que trato de decir es que cuando uno se convierte y te envuelve ese amor divino, tú, hermano querido, sientes una pasión por hablarle incluso a tus seres queridos y decirles que Cristo es la verdad, que se arrepientan, que Él puede librarlos, que Él puede cambiarlos, que puede transformarlos. Y uno en ese estado le habla a todos, al gato, al perico, a la pulga, al piojo, a todos. Y uno quiere hablarle a la gente, hermano, no sé si le pasó a usted o le pasó de otra forma. Pero uno quiere que sus amigos se den cuenta de que esto es lo mejor que le puede suceder. Y ese amor te envolvía y te ponía a servir y decir, ¿qué quieren que haga? ¿No? Y uno empieza, hermano, y ese amor va creciendo y creciendo y creciendo. Y Dios se va revelando y revelando. Pero si usted nota, lo primero que aborda el Señor es cómo está la iglesia en su primer amor. En otras palabras, ese es el primer punto que le falta a la iglesia del final. En la mayoría de la iglesia del final, ese es uno de los puntos que le va a faltar, porque la iniquidad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Incluso en la pandemia podemos ver que muchos hoy se acostumbraron tanto y se quedaron en su casa. Muchos ya no van a la iglesia, aunque fue una enorme evangelización en todo el sentido de la palabra, porque nos hizo evangelizar más. Y los medios, hermanos, los atascamos de mensajes y de todo tipo, clase, forma. Y la gente cómodamente se quedó en su casa y aprendió y todo eso, pero se dejó de congregar.
Y la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Entonces quiere decir que afectó a aquellos que perdieron ese amor hacia todo lo que Dios ha dejado establecido, al servicio, al empuje, a la evangelización, hermano querido, afuera. Perdió la mente apostólica, porque la mente apostólica es la que apuntala hacia afuera más que hacia adentro. Hermano, ¿ya se dio cuenta que no le habla de pecados el Señor aquí primero? Aborda la iglesia y no le habla de pecados, ni de fallas, sino que le habla del primero, del amor a Él. Lo que quiere el Señor que nosotros tengamos amor a Él. ¿Por qué? Porque si no amamos al Señor primero, ¿cómo vamos a amar al hermano? Si no amamos al que no vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? No, perdón, si no amamos de la forma que Él quiere que amemos al que no vemos, ¿cómo vamos a amar de esa forma al que estamos viendo? ¿Me explico? O sea, esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Y la Biblia dice, bienaventurado aquel que no me ha visto, pero me ama. O sea, note usted que lo que el Señor está apuntalando aquí. Mire, si usted dice que ama al Señor, el amor de Él se tiene que derramar también horizontalmente hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque es divino. Horizontalmente. Y lógicamente por eso es que a veces uno no entiende la diferencia de algunos hermanos a otros. Porque ahí marca una enorme diferencia este amor. También no solo a los hermanos, sino al cuerpo de Cristo. También no solo al cuerpo de Cristo, sino ver con misericordia a los que no son del cuerpo, a la gente, a los necesitados. Hermano, el Señor amonesta a la iglesia de Éfeso, que era una trabajadora llena de palabra. Oiga esto, sufridora, perseverante, pero para su amor propio. Si usted lo puede detectar, era para su amor propio. Apocalipsis 2, repito, para que ahora se le amplifique lo que le estoy transmitiendo, del 2 al 4, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que esta iglesia conocía la Biblia, para poder decir, no, te dice que es apóstol, pero no le veo ninguna característica de ellas, aunque hay muchas. Y dice, tienes perseverancia, oiga, y has sufrido por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Oye, esto quiere decir que no siempre el que trabaja duro en la iglesia ama al Señor. ¿Ya se dio cuenta? En el aspecto del amor divino. No necesariamente, porque eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué le digo esto? Porque se puede trabajar solo prestando un servicio, o por deber, o por obligación, o porque le están dando una ayuda. Muchos en el Señor prestan un servicio, no sirven al Señor. Eso es muy diferente. Prestar un servicio no puede prestar un servicio. Pero servirle al Señor es algo que, hermano, uno dice, no, aquí estoy 24 horas, porque como el siervo, pues el siervo no presta un servicio, sino sirve al Señor. Quiere decir que tiene que estar como un doctor 24 horas al tanto, o 24 horas sirviendo a la iglesia. Es decir, si usted me habla a las 4 de la mañana, 2 de la mañana, déjeme decirle que ahí voy a estar yo. Bueno, el hecho está que lo he hecho muchas veces con muchos hermanos. Entonces implica de que yo no presto un servicio a Dios. Yo soy siervo de Dios. Es decir, estoy, hermano, a la disposición. El que presta un servicio, usted va a mirar la diferencia, ¿no?
entre el que es siervo hijo y el que es hijo siervo. Son dos cosas muy diferentes. Siervo hijo es muy diferente, era el pródigo que estaba en la casa. Hijo siervo no, porque ese hijo siervo no sirve por paga, sino que sirve porque ama a su Señor. No sé si ve la diferencia. Es como que, hermano, si nosotros vemos en la figura del pródigo, ¿no? Va a ver usted que cuando el hijo pródigo llegó, ya nunca se fue de la casa. El hijo que es hijo siervo, trabaja por amor a Dios. No le importa nada, sino simplemente no relincha, no cuestiona, sino que dice, ¿qué quieres que haga, papá? Y eso es lo que le gusta a Dios, porque no trabaja por paga. ¿Por qué? Porque todo es de Él. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hace? Cuidar los bienes de su papá. Que eso es lo que realmente nos enseña esa parábola, como le dijo el Señor al siervo hijo, al pródigo de la casa. Pues los dos eran pródigos, uno de la casa y el otro que está afuera, cuando uno lo mira bien profundamente. Si todo lo que está aquí es tuyo, le dijo. Porque le dijo, yo que nunca me moví de la casa, que nunca pequé, que nunca hice esto, que nunca te desgasté la herencia, nunca me has dado nada, ni un corderito para yo gozar con mis amigos y todo eso. Él dijo, pero si todo estoy, pues pasa que tú no lo quisiste tomar, porque tú me estás prestando un servicio, no eres un siervo. Eso marca una diferencia enorme cuando uno lo estudia, lo ve. Entonces, repito, no siempre el que trabaja duro en la iglesia ama verdaderamente a su padre. Porque se puede trabajar solo prestando un servicio. Por eso es que es muy triste trabajar por el Señor forzado. Trabajar forzado hasta el trabajo secular. Es horrible. Y solo para su amor propio y no con amor divino para Dios y los demás. Que eso es lo que marca una gran diferencia. Sería horrible que viniera yo acá, hermano, forzado y, ay, Dios mío, no vienen los hermanos, ¿con quién voy a predicar? Hay gente que le frustra mucho, ¿verdad? Cuando no mira mucha gente. Dice, dice, Dios mío, no, se desanima, pierde la fuerza, pierde el vigor. Y no debe de ser así. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esto implica de que el que sirve con amor divino solo hace la tarea que el Dios del cielo, hermano, le encomendó en su momento. A mí me dijeron, aquí especialmente cuando arribé a la Argentina hace 20 y pico de años, me dijeron eso a mí, cuando yo me decidí quedarme aquí en esta república tan hermosa. Me dijo el Señor así, tú solo predica mi palabra y yo la voy a respaldar. Él no me dijo, tú predica cuando hayan 1000, cuando hayan 500, cuando hayan 100. No, tú predica mi palabra. Por eso cuando tuve la primera radio y no tenía nadie, innegablemente me recuerdo yo de que se admiraba el que estaba ahí en sonido, ¿eh? Porque yo me paraba y empezaba a hablar como que estuviera ante 1000 personas. Y empezaba y se me quedaba viendo y decía, agua, algo, me decía, un corte, nada, le decía yo quiero predicar nada más. Recuerdo que ahí fue la primera vez que prediqué el Apocalipsis y Dios empezó a obrar, y Dios empezó a trabajar con mucha gente, y porque a mí me dijeron eso. Por eso usted no va a ver que yo estoy reclamando nunca en mis predicaciones. Lo que va a haber es enseñanza, lo que va a haber exhortación, consolación, porque a mí me dijeron eso. Yo tengo bien claro, y uno debe de hacer lo que le han dicho que haga, para no desviarse para otro lado ni para este lado, sino hacer lo que el Señor quiere que tú hagas, porque hay un propósito que Dios ha diseñado. Entonces es muy triste trabajar por el Señor forzado o con amor propio. Hermano, mire, en la obra de Dios se debe trabajar con gozo.
se debe de trabajar, hermano, en una buena disposición, con una buena cara, porque hay gente que tiene una cara que no quieren entrar a la iglesia, uno, hermano. En paz con todos. ¿Por qué? Porque si no, su obra no servirá para sus créditos celestiales. No servirá. Porque lo que tú hagas en la carne acá, sirviendo al Señor, oiga, esto es muy importante. Lo que tú hagas en la carne acá, sirviendo al Señor, se te va a restar allá. Lo que tú hagas sirviendo al Señor en el Espíritu, ¿verdad? Con el gozo del Señor, se te va a sumar allá. Aunque tú quizás aquí no mires los resultados, pero téngalo por seguro que los resultados allá serán enormes para la gloria del Señor. Entonces, si se trabaja para el Señor en este tramo final, hay que hacerlo con amor divino, para no andarse quejando por todo y para no hacerlo forzadamente, porque ese es el punto. Hay gente que se queja de esto, se queja del hermano, se queja del diácono, se queja del pastor, se queja de la hermana, se queja del nuevo que llegó, que es más pilas, que es más ducho, se queja, hermano, de todo, hasta de los piojos que tiene. Y eso no está bien. Recuerde, el Señor aquí le está hablando a la iglesia que tiene doctrina, a la iglesia que tiene conocimiento y que es capaz de examinar quiénes son apóstoles de verdad, dice acá. ¿Ya vio el currículum de esta iglesia? Entonces, si no hubiera este inconveniente, escuche esto, es muy importante también. Si no hubiera el inconveniente, has dejado tu primer amor, fuera la iglesia ideal, esta que está acá. ¿Por qué le digo esto? Porque tiene doctrina, tiene profundidades teológicas, trabaja duro, iglesia que no tolera a los falsos, ni tolera a los malos. Si no le faltara eso, imagínense cómo sería esa iglesia. Wow. Tremendo, ¿no? Porque eso es lo que le reclama a Dios a ella. A otra le reclama otras cosas, ¿ah? Que está metida en esto, que está metida en lo otro, que tolera a Jezabel, que tolera, hermano querido, cosas raras, ¿ah? Aquellos que son tibios, aquellos que, hermano, a los otros, que les dice, te enriquecí y no me diste la gloria, ¿ah? Y tu riqueza te llevó, a olvidarme. A la Odisea, ¿no? A la rica, una iglesia rica, pero que el Señor la reprende. Lo más tremendo es que nunca se podría ser ideal si no se trabaja o se sirve con el amor divino. Es que el amor tiene que marcar la diferencia. Y hermano, es tremendo. Como le digo, el amor se aplica al pecador, pero no, hermano, alcahuetamente. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque el que lo demostró primero fue el Señor. Lo triste es que lo que no se hace en el amor del Señor es ofensivo a Él. Si nosotros no hacemos las cosas en el amor del Señor, eso le ofende eso a Él, porque Él no quiere eso. Él no quiere gente que trabaje, hermano, porque está obligado. Lo más grande que yo miraba también es que tenemos un Dios bondadoso, que siempre espera pacientemente y está esperando que nos arrepintamos a pesar de nuestras fallas. ¿Cuántos no fallamos? ¿A cuánto no nos alcanza el pecado? Pero sin embargo la bondad de Dios está ahí, está esperándonos. Eso es amor divino. ¿Por qué le digo esto? Porque nada va a valer en el reino de los cielos si no lo hacemos con amor divino. No va a valer nada. Por eso, hermano, es que el Señor, antes de irse de la tierra, examinó a Pedro. ¿Pero en qué lo examinó? Lo examinó en el amor, no en las fallas que había tenido.
No, hermano, en los pecados que había cometido. No en las blasfemias. En lo que dijo cuando el Señor, hermano, hizo que lo descubrieran que Él era de los que andaba con Él. Mire, Pedro es el ejemplo de lo que le estoy hablando. O sea, de los que sirven con amor humano y se arrepienten para servir en el amor divino real después. El amor divino. En Pedro podemos ver bien claro la fotografía para entenderlo. Bueno, vamos a Mateo capítulo 26 para ir entendiendo lo que le quiero transmitir de Pedro acá y podamos ver más el panorama. En el capítulo 26 de Mateo, el Señor estaba hablando de su arresto y de cómo será traicionado y de cómo los discípulos lo abandonarían antes de su crucifixión. Lo tremendo es que salta Pedro cuando el Señor está hablando de ello. En el amor humano salta Pedro diciendo en el versículo 33, vamos a leer del 33 al 35. Entonces Pedro respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Wow, note que no solo a Pedro. Los 12 que vieron señales, que vieron maravillas, que vieron muertos resucitados, que vieron leprosos sanados, que vieron paralíticos que caminaban. Miren lo que dijeron ahí. Lo tremendo es que cuando llega la primera prueba, cuando arrestan a Jesús y lo escupen, ahí se puso caliente la cosa, porque ahí el temor se apoderó de ellos. Porque el amor humano tiene eso. El amor divino no. El amor divino lo podemos comparar como un padre o una madre que ama a sus hijos incondicionalmente. Que incluso si tienen que fusilar y le dicen: ¿a quién quiere que fusilemos? ¿A su hijo o a usted? Uno dice: a mí, fusilemos. Eso es que ese es el amor divino. Porque ese amor es incomparable, da su vida por los demás. Pero note usted acá, cuando llega la primera prueba y arrestan a Jesús y lo escupen, mire lo que dice el versículo 67 al 75. Vamos a leer para que podamos ver bien el cuadro. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio. Otra sirviente dijo a los que estaban ahí: este estaba con Jesús, el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre, dejen de molestar. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Wow, es que es imposible que no se lo descubran a uno, hermano. Entonces él comenzó, oiga, a maldecir y a jurar lo que no se podía hacer en la ley: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Wow, ahí se acordó Pedro, ¿no? Y Pedro se acordó
de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esa llorada que pegó Pedro ahí es como una llorada de implorar misericordia en el sentido espiritual. Como decir: Señor, la verdad, ya no me queda otra oportunidad, pero sé que tú eres un Dios tremendo. Lo triste para Pedro es que esa fue la última vez que vio a Jesús como hombre. Yo me imagino que eso lo amargó la vida, porque dijo: ¿cómo voy a tener otra oportunidad? Sin embargo, Dios tiene siempre oportunidades. Ahí Pedro, hermano, se fue, mire, decepcionado. Por eso es que cuando resucitó el Señor y dijeron: resucitó el Señor, dice que Pedro agarró su caño otra vez y se fue triste, hecho bolsa, hundido. Hermano, yo me imagino el cuadro de Pedro: un hombre robusto, un hombre fuerte, un hombre con armas tomar, que no le amagaba a nadie. Pero ahí sí bajó los brazos y la Biblia registra que Pedro se va de la junta cuando oyó a la mujer esta: Cristo resucitó, el Señor resucitó. Porque el ángel les dijo: vayan y díganle a los apóstoles que ha resucitado. Y dice que Pedro se fue, pero la orden que le dio Jesús cuando resucitó era: y dile a Pedro que he resucitado. No mencionó a otros los apóstoles, aunque todos se habían apartado. Pero el que estaba realmente hundido, ya, hermano, con la espada en el cuello para arrancársela, era Pedro. Entonces, cuando ve la mujer que va Pedro hacia allá, le dice: Pedro, me dijo que te dijera a ti. ¿Cómo que te dijera a ti si yo acabo de maldecirlo? Mire el amor divino, hermano, ahí en acción. Y ahí Pedro le dijo: ¿de verdad te dijo eso? Sí, me dijo eso, que te dijera a ti. Wow. Lo triste para Pedro es que esta fue la última vez, pero la mujer esta le levantó el ánimo, hermano. Pedro, en su primer llamado, y esto quiero que me ponga mucha atención, Pedro en su primer llamado a servir fracasó. ¿Por qué? Porque trabajaba solo con su amor propio. Fracasó. Lo lindo es que en Dios siempre hay una segunda oportunidad, y esa es la que nunca debemos de aprovechar. Por eso cuando le tocaban su orgullo a Pedro, Pedro volaba cabezas, hermano. Yo creo que Pedro fue el que le voló la oreja a aquel que llegó así, con su espada desenvainada. Lo bello es que Dios siempre nos da la oportunidad de reivindicarnos y te vuelve a dar una segunda oportunidad para que le sirvas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es que eso a mí me impacta, hermano. En Pedro podemos verlo, y ahí cuando el Señor entrevista, que ahora vamos a ver en el capítulo 21 de Juan, rápidamente, cuando el Señor le entrevista, en la primera, cuando el Señor vino, estaba Pedro pescando, y le dijo: Pedro, sígueme. Y Pedro le siguió, le entregó su amor humano, ¿verdad? Pero en el segundo llamado, que está en el capítulo 21, cuando le vuelve a decir: entonces sígueme, después de la entrevista, ese es el segundo llamado. A partir de ahí, Pedro se empapó del amor divino, de tal manera que nunca más cuestionó. Él no cuestionaba todo, era un tipo que cuestionaba todo. Pero desde ahí en adelante, la última vez que cuestionó fue en esa entrevista. Pero cuando uno lee de ahí para allá todo el Nuevo Testamento, se da cuenta que nunca más volvió a cuestionar. El último cuestionamiento que hace Pedro es cuando le dice el Señor: Pedro, tú estirarás las manos, morirás de esa manera. Y él le dice: ¿y a Juan qué le va a pasar? Quería saber qué le pasaba a Juan, si lo iban a colgar. Y el Señor le dijo: ¿y a ti qué? ¿Qué te importa lo que le va a pasar a Juan? Yo estoy diciendo a ti. Desde ahí Pedro cerró la boca
Y siguió sirviendo al Señor y empezó a hacer milagros, prodigios, maravillas, salvando un evangelista impresionante, salvando gente, bautizando, etc. Usted lo va a ver. Entonces, es impresionante. Lo bello es que Dios siempre nos da esa oportunidad. Eso sí, te va a examinar el amor para que en ese segundo llamado ya no vuelvas a trabajar con amor humano. Veámoslo, que esto es emocionante, muy hermoso. Capítulo 21, versículo 15 al 17, para entenderlo. Mire cómo dice. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, ya ha resucitado el Señor. Ese es el otro llamado, el poder de la resurrección. Dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes, perdón, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, ahí cambia el Señor, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Mire qué linda la versión, ¿no? Cabal. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué le está diciendo? Señor, tú sabes, para que lo entienda, tú sabes que yo nunca te he amado. Esa es la sinceridad de Pedro. Tú sabes que yo siempre te he querido. Pero yo a partir de hoy, con esta oportunidad que me estás dando, quiero empezarte a amar realmente. Wow, ahí cambió el panorama, ¿no? A partir de ahí Pedro fue transformado. Porque a veces nosotros estamos solo queriendo al Señor. Y amar al Señor es muy diferente. Querer y amar son dos cosas muy diferentes, como dice la canción, ¿no? Ahí sí le escribieron bien esa canción, ¿verdad? El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Y eso es verdad. Porque el querer es distinto que el amar. Amar uno se entrega, uno es distinto, es diferente, es algo que lo conmueve, lo hace vibrar a uno. Es como el amor de un padre a un hijo. Es un amor impresionante, ¿no? Más si estás con ese hijo, si lo has amado, si es algo que, Dios mío, es un dolor muy diferente. Es un dolor muy diferente, incluso hasta el amor hacia el padre o a la madre. Porque sabemos nosotros que los padres llegan a una edad, a cierta edad, que tienen que irse de esta tierra, por ejemplo. Pero que se vaya un hijo antes que te vayas tú, wow, eso es muy doloroso. Es bien duro. Porque no sería el orden, ¿no? Quizás, por supuesto, uno que entiende un poco más la palabra se da cuenta que Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Pero si no amáramos a Dios divinamente, entonces cuestionaríamos al Señor. Le diríamos, pero yo te sirvo, yo esto, yo lo otro, y tú ahora me haces esto. Sería horrible decir esas palabras. Pero lo que trato de decir es de que, hermano, es impresionante el amor divino. Entonces, a partir de allí, Pedro empezó a amar al Señor de otra manera. Pedro se asinceró y reconoció que nunca lo había amado, sino que siempre lo había querido. Siempre lo había querido, porque el Señor le probó a Pedro que no le amaba como él había dicho, yo muero por ti. Vamos a ver, dice el Señor. Lo impresionante es que no le está diciendo cuánto me conoces. Escucha esto, por favor. El Señor no le está diciendo cuánto me conoces, cuánto eres de bueno en el púlpito,
¿Cuánta teología y figura puedes sacar de mi persona en toda la Biblia? No le está diciendo eso. El Señor le hace 3 preguntas relacionadas con el amor. ¿Por qué? Porque la prueba del amor es la prueba básica. ¿Por qué? Porque si se nos acaba el amor divino, no queda nada de pasión verdadera en el servicio. Si se te acaba eso, no queda. Es terrible cuando se te acaba la pasión. Bueno, a mí nunca se me ha acabado la pasión, gracias a Dios. Desde mi juventud nunca se me acabó la pasión. Lógico, pasé momentos duros, momentos difíciles, todo lo que usted quiera. Pero nunca se me apagó la pasión de servirle a ese Dios tan grande y maravilloso. ¿Por qué le digo esto? Porque sin amor el servicio viene a ser una tarea fastidiosa que solo nos frustra, nada más. Por eso la caída de Luzbel fue por esta misma razón. ¿Por qué? Porque no fue por causa del conocimiento, porque él sí sabía conocimiento, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía secretos de Dios, incluso futuros. Y él pensó que Dios le había revelado todo ya, toda la historia. Sin embargo, Dios, hermano, es muy profundo. No podemos nosotros, es muy alto, profundo, largo, ancho. Y la Biblia dice que es luz inalcanzable, inaccesible, que nunca vamos a saber todo. Vamos a saber de Él y de seguro nos va a mostrar al Padre, pero nunca vamos a tener, hermano querido, la totalidad de lo que es nuestro Dios, de grande, pero poderoso. Y Satanás tenía conocimientos secretos de Dios, secretos que Dios le compartía con libertad, porque le había dado un privilegio muy grande. Él de seguro era uno de los un querubín protector, cubridor, que la Biblia hebrea lo saca a luz, ¿verdad? Muy tremendamente, porque falta un querubín en el arca, que ese creo yo que va a ser el privilegio de la novia de Cristo para tomar esa posición en la eternidad. Por eso el diablo detesta a la iglesia. Lo triste fue que de un momento a otro Luzbel dejó de amar a Dios y la rebelión vino por falta de amor. Mire, el amor te hace, el amor divino, perdón, te hace un mal agradecido, como lo fue Satanás en su momento, ¿verdad? Porque le revelaron todo y no apreció ese regalo. Lo peor es que le hace creer que puede ser mayor que su creador. Eso le hizo creer que pudo ser mayor o semejante a su creador, es decir, a su maestro, y nunca el discípulo será mayor que su maestro. Quizás tendrá mucho conocimiento más, pero dentro de los rangos de autoridad, ¿verdad? Dentro de los llamados de Dios, Dios oye a la autoridad, aunque el otro sea el que hable por la autoridad, como con Moisés y Aarón. Aarón era el que hablaba por Moisés, pero a quien oía el Señor era a Moisés. Es muy diferente, porque Dios sabe qué es lo que pone, pues. Lo peor es que, hermano, le hace creer que puede ser mayor. Y dijo él mismo, Satanás dijo: subiré al cielo y me sentaré en el lado del aquilón y seré semejante al Altísimo. Oiga eso. Por eso tengamos cuidado cuando empezamos a ver los defectos en la iglesia de Cristo, porque ahora todo es ver defectos. Hay que tener mucho cuidado de eso. Mire, cuando esto pasa es porque el amor ha descendido. Solo eso le ha pasado a la iglesia de Éfeso. Eso le pasaba a la iglesia de Éfeso. Por eso todo el que lee el libro de los últimos acontecimientos, yo voy terminando, el del Apocalipsis,
Debe de ver el amor que ha perdido. Yo no sé, usted lo sabe. Solo usted sabe si ha perdido amor o no. Solo uno puede verificarlo si es que uno ha perdido cierto empuje y cierta, gracias hermano, y cierto deseo, fervor de ese amor. Solo uno puede comprobarlo. Entonces, cuando esto pasa es porque el amor ha descendido. Por eso todo el que lee el libro de los últimos acontecimientos, repito, debe de ver el amor que ha perdido. ¿Por qué le digo esto? Porque antes del arrebatamiento, el Señor vendrá a ver lo que estamos haciendo. En otras palabras, nos va a poner muchas circunstancias para que despertemos el amor divino y cambiemos de actitud en nuestro servicio. Por eso le dice a los efesianos del final, versículo 5, Apocalipsis 2, y yo termino. Mire cómo le dice, Apocalipsis 2, 5, le dice así a esta iglesia del final. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Wow. Esto quiere decir que si no te arrepientes, le está diciendo el Señor, voy a quitar mi presencia y el privilegio que te di y se lo voy a dar a otro. Eso es lo que está diciendo ahí. Yo creo que todos los que servimos debemos de examinarnos con amor. O cómo estamos sirviendo. Con qué amor, mejor dicho, estamos sirviendo delante de su presencia. Este es el día, este es el momento que el Señor ha permitido que este mensaje salga a la luz. Para que aquellos que no están sirviendo con ese amor divino puedan arrepentirse, para que la presencia de nuestro Dios pueda venir una vez más y así poder obtener el segundo llamado, la segunda oportunidad, como se la dieron a Pedro. Cierre sus ojos, yo he terminado en este día. Vamos a orar delante de su presencia. Padre, venimos delante de ti, orando por cada hijo tuyo, por cada siervo, cada sierva, cada pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol. Te pido que te glorifiques, Señor. Y que en este día, a través de este mensaje, podamos examinarnos bajo qué amor estamos trabajando en tu obra. Yo, Padre, te pido que te glorifiques en cada uno de los que nos está viendo, Señor. Y obres poderosamente en sus vidas y haz entender en su corazón, Señor. Y haz, oh Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ponerlos a prueba para saber qué amor es el que estamos nosotros aplicando en el servicio, Padre. Señor, que en el nombre poderoso de Cristo podamos, oh Dios del cielo, entender este mensaje en nuestra vida, Señor, y que podamos realmente examinarnos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, para ponernos a prueba en ese amor, Señor. A ver si en verdad te servimos con eso, Padre. Yo bendigo a la iglesia, Señor, que está aquí delante de tu presencia. Te pido que en el nombre de Jesús, Padre, tú les hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y de esa manera, Padre, si no están sirviendo con un amor divino, puedan empezar hoy a hacerlo, Padre, para que sus obras sean contadas como justas en el reino, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios del cielo, te pido que te glorifiques en cada uno de aquellos que nos está oyendo, lo que nos están viendo, Señor, por este canal, y puedan ser redargüidos por tu Espíritu Santo, para que así de esa manera
puedan atender a tu voz a través de tu palabra y tú puedas glorificarte, Padre. Yo bendigo a cada uno de los que está acá, Señor, y te pido que te glorifiques de una manera en especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.